Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las controversias más fuertes de la historia del ajedrez. Sí, hablamos de la interrupción del match por el Campeonato Mundial del 84-85. Entre Karpov y Kasparov. Exacto. Y tenemos una fuente muy interesante, una entrevista posterior donde Kasparov da su versión detallada de los hechos. Claro, un match que se planteó sin límite. El primero que ganara 6 partidas, campeón. Así de simple, en teoría. Pero la cosa se complicó. Mucho. Después de 5 meses, 5, y 48 partidas, Karpov iba 5-3. Había estado 5-0. Increíble. Y justo ahí, cuando parecía que Kasparov remontaba, pasó algo totalmente inesperado. Se paró todo. Pues esa es nuestra misión hoy. Intentar desentrañar, siempre desde la visión de Kasparov, que es la fuente que analizamos, qué pasó realmente, qué llevó a detener un campeonato mundial en marcha. Una pregunta clave. Kasparov cuenta que, a pesar de ese 0-5 inicial, que debió ser durísimo, él empezó a sentirse mejor. Más cómodo. Sí, dice que el match se había vuelto casi una rutina. Un trabajo diario, pero uno al que iba, con confianza creciente. Sobre todo después de ganar las partidas 4-7 y 4-8, ¿no? Sentía que la inercia ya era suya. Totalmente. Él percibía que la tendencia había cambiado, que psicológicamente él estaba arriba. ¿Y en contraste cómo veía a Karpov? Pues, según Kasparov, lo veía agotado. Psicológicamente, destrozado casi. Dice que le parecía que Karpov tenía pavor a jugar, especialmente con negras. Vaya. Sugiere que la presión, la de no poder cerrar el match después de ir 5-0, le estaba pasando una factura enorme, que ya no creía en su victoria, vamos. Y aquí es donde la cosa se pone, más turbia. Kasparov empieza a hablar de presiones desde arriba. Sí, del entorno soviético, para que el match terminara de alguna forma. Menciona un detalle que a él le pareció significativo, que después de la partida 47 lo sacaron del Salón de las Columnas, un sitio muy prestigioso. Exacto, y los trasladaron al Hotel Sport, un lugar, digamos, menos solemne. Kasparov lo interpretó como una señal. ¿Una señal de qué? De que se buscaba, quitarle empaque al evento para poder justificar más fácilmente una interrupción. Facilitar una conclusión que no fuera la natural sobre el tablero. Entiendo. Y en medio de todo esto aparece una figura clave, Florencio Campomanes. El presidente de la FIDE en aquel entonces. Y Kasparov señala algo importante, una cláusula, la 6.11. ¿Qué decía esa cláusula? Se había añadido poco antes del match y le daba a Campomanes bastante poder para tomar decisiones finales en situaciones excepcionales. Un poder un poco ambiguo, según Kasparov. Y llegamos al momento cumbre, ¿no? La conferencia de prensa del 15 de febrero de 1985. Caótica, según la describe Kasparov. Él decidió ir, aunque no estaba previsto que asistiera. ¿Y qué pasó? Cuenta que Campomanes se puso visiblemente nervioso al verlo, muy tenso. Hmm. Y ahí soltó la bomba. El match se cancelaba. Cancelado sin más. Sí, sin resultado. Y se reiniciaría meses después, desde cero, 0-0. Increíble. Y Kasparov. Protestó al momento, claro, dice que no tenía sentido. Y luego llegó Karpov. Sí, y según Kasparov, Karpov se acercó a Campomanes y le dijo algo así como, oye, no habíamos acordado esto. Uy, eso es fuerte. ¿Cómo lo interpreta Kasparov? Pues él cree que quizá Karpov sí esperaba una interrupción, un aplazamiento, algo que le diera aire, pero no un reinicio total, desde 0-0, que anulaba su ventaja de 5-3, le quitaba lo que ya tenía ganado. Entonces, la conclusión de Kasparov es que fue, Una maniobra política. claramente, para él fue una decisión orquestada para evitar su posible victoria, que considera que no era aceptable para ciertas esferas de poder en la Unión Soviética. Y que Campomanes usó esa cláusula 611 de forma, que Kasparov considera ilegal o al menos contraria al espíritu de las reglas. Exacto. Él argumenta que las reglas de la FIDE no contemplaban cancelar un match así. Pero hay que decir que esta es la versión de Kasparov, basada en su experiencia y percepciones. Sí, es fundamental señalarlo. La versión oficial, la defendida por Campomanes y el entorno de Karpov, fue muy diferente. Hablaron de agotamiento extremo de ambos jugadores. Que era una medida para proteger su salud, ¿no? Después de un match tan brutalmente largo. Esa fue la justificación. Kasparov siempre la ha rechazado, la ha visto como una excusa. Pero la frase final que quedó registrada fue: Karpov aceptó, Kasparov se sometió.
A pesar de todo, y de sentir que le pararon justo cuando iba lanzado, Kasparov reconoce que ese match, aunque inacabado, fue importante para él. Sí, admite que fue una escuela increíble. Le sirvió para entender a Karpov a fondo, para asimilar lo que suponía un campeonato mundial a ese nivel de exigencia. Y considera que eso le preparó mucho mejor para el siguiente match, el de 1985. El que sí ganó. Dice que sin la experiencia del 84 quizás no lo hubiera logrado. Fue un aprendizaje carísimo, pero valioso. Así que, al final, tenemos dos relatos muy distintos. La historia oficial del agotamiento, Y la versión de Kasparov, que pinta un cuadro de intriga política, de presiones psicológicas muy fuertes, nos recuerda lo fina que es a veces la línea entre el deporte de élite y, bueno, otras fuerzas. y nos deja pensando, ¿no?, hasta qué punto pueden factores externos al juego puro y duro, la política, la psicología, decisiones controvertidas, torcer el rumbo de una competición. Y no solo el rumbo de la competición, sino la propia historia del deporte. Una reflexión interesante para cerrar. Sin duda, una historia fascinante del ajedrez.